Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos al curso de acondicionamiento físico en box en Escuela de Entrenadores Online. Principalmente vamos a ver la introducción al curso. ¿Qué vamos a revisar en esta primera introducción? Principalmente todos los niveles, abordaje y sobre todo parte de las capacidades físicas, su valoración y todo lo que necesitamos conocer del atleta para poder introducirlo hacia el acondicionamiento físico. Asimismo, vamos a empezar a trabajar juntos de la mano para llevar todos los temas en su comprensión y sobre todo en su progresión para poder ser un especialista en acondicionamiento físico dedicado al box. Antes que nada, permítame presentarme. Mi nombre es Ariel Méndez, especialista en acondicionamiento físico, entrenamiento de fuerza, apariencia física, rehabilitación y prevención de lesiones. Yo voy a ser el docente que te voy a acompañar en el módulo 1 para ver esta progresión de los ejercicios, las valoraciones, las condiciones físicas y sobre todo lo que se requiere para inducir al atleta y que tenga una mejora en cuestión de rendimiento deportivo. Así que el objetivo general de esta sesión principalmente es que el participante, o sea tú, desarrolles la comprensión del trabajo colectivo de todas las asignaturas establecidas, ya que en esta capacitación vamos a lograr una formación profesional como especialista de acondicionamiento físico. Principalmente, los temas que vamos a ir abordando durante todo el desarrollo de este módulo van a ser la valoración de la condición física y sobre todo su técnica. Puntos a considerar para que esta valoración en los boxeadores tenga su proceso correcto de iniciación. Además, vamos a ver la relación que hay entre las cualidades físicas necesarias, así como la valoración de estas mismas. Y todo esto porque necesitamos conocer sobre todo la relación con el acondicionamiento físico. Principalmente cuando hablamos de este acondicionamiento físico, lo vamos a determinar como el desarrollo de todas las capacidades, tanto condicionales como coordinativas. Esto con el fin de mejorar el rendimiento físico a través del ejercicio y de su preparación. Vamos a determinar que el acondicionamiento físico es muy importante, ya que este aumenta las capacidades físicas del individuo. Vamos a tener claro que todo este acondicionamiento físico va a ser pieza clave para mantener un buen estado de salud, no solamente general, sino también psicofísico, que prácticamente esto prevalece mediante ciertas condiciones específicas al momento de desarrollarnos en el entrenamiento deportivo. Sobre todo cuando empezamos a maximizar estas capacidades físicas que necesitamos para desempeñarnos, ya que nosotros no solamente vamos a ejercitar a una persona, sino que dentro de este ejercicio, dentro de esta planificación, nosotros debemos causar y realizar ciertas adaptaciones a todos los sistemas corporales que contribuyen para tener un rendimiento óptimo. Y entre toda la sección que hay de entrenamiento, vamos a encontrar especificidades donde relacionamos ejercicios aeróbicos para generar una resistencia aeróbica, potencia aeróbica por parte del sistema cardiopulmonar, así también como el entrenamiento de fuerza, que nos relaciona mucho con el tejido musculoesquelético, con su mejora, con su resistencia, su ganancia de fuerza, la hipertrofia funcional y todas estas capacidades que necesitamos nosotros de conocer, como la coordinación, el equilibrio, la propiocepción, la agilidad, la velocidad y sobre todo muchas que se van a conjugar para que nosotros podamos tener una, una contribución multilateral. Pero antes de pasar a todo el desarrollo de estos planes de entrenamiento, necesitamos conocer ciertos temas que vamos a hablar solamente un poco para tener en cuenta de qué va a tratar este módulo. Principalmente cuando empezamos con la etapa de iniciación. Prácticamente lo que vamos a tener en cuenta nosotros es que la valoración de la condición física y sobre todo la técnica de los boxeadores en etapa de iniciación va a requerir ciertos factores. Principalmente tener nociones básicas de la historia del box para poder relacionar cuál ha sido tanto los logros como los conjuntos que han propiciado que se haya marcado esa trayectoria. En esa etapa de iniciación, el rol del instructor deportivo va a tener mucha incorporación porque nosotros, como entrenadores, necesitamos ir
no solamente calculando el grado de esfuerzo, la sobrecarga y principalmente el detalle de todos los ejercicios necesarios para que la persona tenga una buena respuesta adaptativa y sobre todo progresiva. Esto se va a relacionar bastante con algunas pruebas porque nosotros necesitamos conocer a la persona con la cual vamos a trabajar. Y necesitamos hacer pruebas tanto físicas así como clínicas. Y entre estas clínicas conocemos el análisis de la química sanguínea, que es bastante importante para ver qué tanta disponibilidad competitiva por la parte biológica y sobre todo fisiológica podemos predisponer de este atleta. Así que se van a necesitar realizar ciertos protocolos que son muy necesarios para poder identificar cuáles van a ser los resultados de todas las valoraciones que vamos a implementar. Y dentro de la valoración, entre las pruebas de cualidades físicas, vamos a tener en claro que generamos estadísticas entre la estatura, el peso, el análisis postural y sobre todo pruebas de técnicas de ataque, defensa, contraataque, así como pruebas para medir capacidades físicas como la agilidad, la flexoelasticidad, la fuerza y la resistencia aeróbica, que prácticamente esto va a ser lo principal que nosotros debemos mejorar en el entrenamiento deportivo. Entonces, cuando nosotros nos referimos al acondicionamiento físico, principalmente vamos a relacionarlo con el entrenamiento que desarrolla las capacidades y habilidades físicas necesarias, ya sea para la salud, para la vida cotidiana o bien para una disciplina o algún deporte. Pero en términos ya más complicados y sobre todo más generales, nos vamos a dar cuenta de que no solamente va a ser un entrenamiento, sino que esto le vamos a conocer como un programa funcional de estructuración que consiste en graduar progresivamente una serie de ejercicios que en función del cliente mejoren todas sus capacidades físicas, que en este caso lo vamos a ver como la condición física. Nosotros necesitamos enseñar ciertas destrezas que se tienen que adecuar a través de programas específicos para que estas cualidades tengan una mejora. Así que cuando vamos entendiendo un poquito esto del acondicionamiento físico, vemos que sus principales objetivos es el desarrollo de estas cualidades físicas. Pero sobre todo vamos a buscar una respuesta fisiológica en el cuerpo humano. Esta respuesta fisiológica a mí me va a dar ciertas adaptaciones. Y estas adaptaciones van a configurar el estado óptimo tanto de salud, así como un comportamiento funcional, fisiológico, que a mí me proporcione ciertas adaptaciones, tanto estructurales, así como cognitivas. Entonces, principalmente que esto lo vamos a relacionar con una buena adaptación al esfuerzo, donde vamos a desadaptar a la persona con una sobrecarga para que posterior a esto tenga una supercompensación y tenga una progresión en cuanto al rendimiento. Todo esto del acondicionamiento físico tiene una relación en la mejora de la condición física. Y esta condición física tiene cierta teoría, principalmente descrita por muchos autores, que ellos explican que prácticamente toda la motricidad es un concepto que engloba todas las situaciones en relación con el funcionamiento del aparato locomotor. Principalmente que esto refiere a una psicomotricidad, a una sociomotricidad y sobre todo a una relación entre la aptitud o condición anatómica y la condición fisiológica. Por ello es que vamos a generalizar que todo este conjunto de cualidades físicas, todo este desarrollo de capacidades motrices de la persona van a ser susceptibles de una mejora por medio del trabajo físico, que esto en relación con los ejercicios y parte de la planificación de algunos entrenamientos podemos ir logrando conforme vayan pasando ciertos periodos, ya que todos estos periodos necesitan ser tanto programados como desplazados para que de verdad tengamos unos resultados que sean beneficiosos. Muchas de las cuestiones que vamos a necesitar para poder hacer esta inducción al deportista en su etapa de iniciación es el recuento histórico que hay por parte del boxeo. Yo en este caso no soy tan experto, sin embargo he escuchado
a los compañeros que son especialistas en este tema y lo vemos relacionado desde que en el colegio militar, por ahí de 1896, lo implementaban como una materia obligatoria que prácticamente, al igual que el esgrima, les daban esta mejora de capacidades físicas para obtener ciertas ventajas hacia el enemigo. Entonces, esto ha venido trayendo cierta evaluación, cierta preparación, más dedicación hacia este deporte, ya que conforme ha avanzado el tiempo, hemos visto ciertas mejoras y sobre todo nuevas técnicas, nuevas pruebas que han mejorado ciertas condiciones específicas del atleta. Y todo esto con relación al uso de muchos implementos que se han venido practicando para la mejora de todas estas capacidades. Entonces, vamos a comenzar desde el punto inicial, desde la entrevista, que prácticamente esto es un proceso por el cual el instructor de boxeo obtiene dicha información relacionada con la salud, intereses y sobre todo la condición física del participante. Esto se utiliza principalmente para diseñar programas de entrenamiento personalizados, que prácticamente nos ayudan bastante con esta obtención de información. Esta obtención de información principalmente donde vienen los datos principales o personales de la persona, sus hábitos, antecedentes personales, antecedentes familiares y dentro de estos antecedentes personales podemos darnos cuenta si esta persona tuvo alguna lesión o a lo mejor tiene o viene de alguna cirugía o a lo mejor tiene alguna patología que le impide hacer cierta actividad física o bien tiene antecedentes por parte de los familiares a predisponer cualquier, cualquier enfermedad que sea metabólica. Entonces, esto lo vamos a considerar como un punto clave que nos ayuda a nosotros a determinar cómo y cuándo vamos a iniciar. Sobre todo porque esto nos va a ayudar a establecer metas, hacia dónde queremos llegar y cuánto tiempo nos va a dedicar llegar hacia esa meta. Todo va a depender de la disposición del atleta y sobre todo va a predisponer nosotros el colocarlo en sus diferentes periodos de entrenamiento adecuados a sus necesidades y sobre todo a las cualidades de esta persona. Así que bien, todo esto nos ayuda con el diseño del programa de entrenamiento para que de esto volvamos a hacer una valoración en un cierto tiempo determinado cuando acabe su periodo de entrenamiento y volver a retomar, ver las mejoras que se han realizado y si no se han realizado mejoras, el ver por qué no está funcionando este entrenamiento. Entonces, esto principalmente pues son estrategias que vamos a ir adquiriendo con el paso del tiempo, con más preparación y sobre todo con mucho empeño por parte de los dos, tanto del entrenador así como del atleta. Así como esta entrevista inicial, también vamos a determinar ciertos puntos que van en relación con otras disciplinas. A esto se le conoce como trabajo multidisciplinario, que prácticamente dentro de la entrevista inicial nosotros incorporamos un análisis del examen médico. Este análisis principalmente es el resultado de la química sanguínea, un análisis postural, la medición del peso corporal y sobre todo de la estatura que prácticamente esto tiene bastante relación con el IMC de la persona y sobre todo ver cuánto está por encima o por debajo de su peso ideal, sobre todo cuando hablamos ya de relacionarlo con las categorías del box, ¿no? Vamos a determinar sobre todo el análisis postural. ¿Qué hay que corregir? Si vamos a corregir a lo mejor musculatura o parte de articulaciones por parte de la columna vertebral, o bien por parte, en este caso, de la cintura pélvica, o muchas veces la falta de entrenamiento, la falta de actividad física provoca ciertas deformaciones o ciertas desalineaciones por parte de todo nuestro sistema estructural. Entonces, esto lo vamos a tener en claro cuando veamos los resultados, el protocolo de cómo se va a analizar para poder incorporarlo a su entrevista inicial. Otro punto muy importante es la medición del índice de agilidad. Esta agilidad que se puede medir mediante un test conocido como el test T, que recibe este nombre porque se deben colocar 4 conos en forma de T y se hace o se designa un punto A y un punto B.
Prácticamente en este test se diseña con una distancia aproximadamente de entre 9 metros, donde el punto B al C va a estar ubicado a la mitad. Esto precisamente nos va a servir para revisar la agilidad que tiene en cuestión a cambios de dirección. Y al momento de que nosotros empezamos con este test, vamos a arrojar o va a arrojar la persona ciertos parámetros que nosotros vamos a considerar para ver cómo los podemos mejorar y ver si está mejorando volviendo a practicar este test. Por parte de la medición de fuerza. Nosotros al analizar esta capacidad física como la principal que propicia nuestro sistema musculoesquelético por parte del desplazamiento de miofilamentos, nos damos cuenta de que necesitamos considerar ciertos parámetros, ciertas intensidades y sobre todo el tiempo de contracción que se le va a dar al entrenamiento para poder tener una mejora en la ganancia de fuerza. Para poder determinar este entrenamiento necesitamos valorar la fuerza inicial, desde la fuerza con autocargas, que es prácticamente su propio peso, así bien la fuerza con pesos externos, ya sea por algún implemento de un gimnasio convencional. Para la resistencia aeróbica vamos a encontrar diferentes test, pero sobre todo esta resistencia aeróbica la vamos a relacionar con nuestro sistema cardiovascular, que es el principal indicador de intensidad cuando nos damos cuenta de que se debe medir por frecuencia cardíaca o bien por volumen de oxígeno por parte del sistema cardiorrespiratorio. Esto en relación con la intensidad de este tipo de capacidad, la vamos a ver que es media-baja para propiciar esta resistencia. Y para ello vamos a encontrar diferentes test, por ejemplo, como el test de Cooper. Dicho esto, vamos a identificar también la flexoelasticidad. Y esta flexoelasticidad principalmente se va a componer de flexibilidad articular con una relación al rango de movimiento y la elasticidad muscular como capacidad del músculo de elongarse, ¿ok? Y sobre todo con la capacidad elástica contráctil, que es la capacidad de volver a retomar la forma inicial de este músculo. Entonces, esto lo vamos a poder realizar en diferentes pruebas, sobre todo como la prueba de banco, que es principalmente colocar un banco pliométrico o un banco con cierta estatura, la cual nosotros tengamos que tomar una bipedestación para poder elongarnos haciendo una flexión de cadera a ras de piso para poder ver cuál será nuestro límite o nuestra medida que estamos presentando en ese momento y ver después del entrenamiento de flexoelasticidad si podemos mejorar o hemos mejorado durante toda esta trayectoria. Entonces, ¿cuáles van a ser los datos más importantes a registrar en la entrevista inicial? Pues principalmente el peso, la estatura, el análisis postural y todos los componentes de los análisis clínicos que iremos solicitando conforme vaya pasando el tiempo de valoración. Para ello también vamos a ocupar muchos implementos. Estos implementos que necesitamos conocer su función, su adecuación y sobre todo cómo es que se utilizan. Por ejemplo, para medir la estatura tenemos el estadímetro, que prácticamente es este artículo que podemos ver en la pantalla. Y esto principalmente lo vamos a relacionar con las categorías, porque principalmente debemos nosotros de bajar y subir todo el tiempo de masa corporal a la persona en relación a la categoría necesaria para poder incorporarlo a la competencia. Estos principalmente los temas que vamos a ir abordando durante todo el desempeño del módulo 1 del curso Acondicionamiento Físico en Box. Así que te invito a que retomes algunos conceptos que pueden ser nuevos para que nuestro aprendizaje tenga mayor éxito. Te agradezco bastante haber tomado esta sesión, sobre todo tu tiempo y tu atención. Te recuerdo, mi nombre es Ariel Méndez y vamos a estar en contacto para poder construir conocimiento
y ser un especialista en acondicionamiento físico dedicado al box. Hasta luego.